vamos a contar ahora con la presencia de Elic Tejada Cáceres. Elic Tejada, como todos lo conocemos, maestro por años de fotografía, con la licenciada Jessica Burgos, que también tiene muchísimo tiempo de estar colaborando con nosotros en el área de radio. También con Pamela, ex alumna, al igual que Jessica y que Elic Tejada también, ¿verdad? De la carrera. Y bueno, le paso, le cedo, mejor dicho, la palabra a Kevin, que creo que él tiene más información acerca de los ponentes en esta noche. Bienvenidos. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches a todos. En primer lugar, Silvia y yo le damos las gracias por estar con nosotros, a nuestros ponentes y por supuesto a nuestros estudiantes. Estos eventos son pensados para ustedes y para que conozcan más sobre cómo nosotros nos hemos ido adaptando. Déjenme presentar con gusto al licenciado Ernesto Tejada Cáceres. Él ya tiene su recorrido en la escuela. Yo me atrevería a decir que está inventariado. Ha sido profesor de muchas generaciones de fotógrafos importantes aquí en el país, y no dudo que con la misma entrega que hacía él años atrás y en formatos presenciales, hoy lo hace desde la virtualidad, afrontando esta crisis sanitaria. Elic Tejada, dentro de nuestra carrera, siempre se ha dedicado a explicar el tema de fotografía, sus diferentes técnicas, desde un plano básico hasta el plano profesional, en ámbitos publicitarios y también de producción audiovisual. También tenemos como invitados a Pamela Nieto. Ella ha sido estudiante en nuestra carrera, también es profesora en la electiva número 3 de periodismo. Ella tiene a cargo el proyecto televisivo informativo, ha estado con nosotros desde que en el plan 2012 habilitamos esa especialización en esa electiva, y yo sé que las personas que han llegado a esa especialización, que han estado con Pamela, se han fascinado por las lógicas del lenguaje televisivo que representa en periodismo y que se puede llevar a cabo programas desde la academia. Déjenme manifestarles que Pamela actualmente está estudiando su doctorado en el área de educación, y no dudo que desde esa generación de contenido va a poder vincular su experiencia hacia teorizar y llevar a práctica aspectos educativos en el sector andragógico de formar comunicadores. También tenemos a Jessica Burgos, que también es talento Matías, ha estado con nosotros en la electiva 2 de periodismo, en el proyecto radial informativo. Siempre ha tenido a bien de compartir con los estudiantes de forma práctica, es reconocida en el mercado laboral y hoy viene a compartir con nosotros. Otra persona que ha estado también en la escuela, ha sido mi maestro de televisión, es Germán Adriano Hernández. Él es una persona creativa. Yo creo que cuando uno comienza a hablar respecto a todos los proyectos televisivos que ha realizado en los diferentes canales nacionales, uno tiene a bien una ventana de oportunidades de comprender cómo desenvolverse en ese campo. Y cerrando desde la trayectoria profesional, tenemos a Jorge Bustamante. Él es arquitecto, pero también está en las lógicas de la comunicación. No ha parado, es una persona que sabe contagiar con su timbre de voz, y creo que las palabras es lo que le permite hacer esas sinergias con los estudiantes. Y con esta trayectoria de profesionales damos paso ahora al conversatorio que tenemos a bien titulado La enseñanza online de radio, televisión y fotografía. Así que, Silvia, te devuelvo la palabra para generar la primera pregunta. Bueno, como es un conversatorio, ¿verdad? Hemos formulado un par de preguntas. Creo que es bien importante comentarle a los jóvenes que también van a tener un espacio para formular preguntas. Así que les aconsejo que las dejen anotadas. Y por otra parte, vamos a deshabilitar en este momento, para que no nos desconcentre,
el chat, ¿verdad, Kevin? Para poder concentrarnos en lo que vamos a conversar en esta noche. Ya sus profesores solicitarán la lista, ¿verdad? Y verificarán que estuvieron presentes. Eso sí, les voy a sugerir que aprovechen esta noche y que prestemos atención también. Como les mencionaba, escriban sus preguntas y luego las compartimos en el chat. Entonces, como esto es un conversatorio y lógicamente nos gusta platicar, ¿verdad? La primera pregunta que nos nace es conocer, por ejemplo, cuáles fueron en este caso, ¿verdad? Dentro de esta situación de crisis sanitaria que vivimos, donde dejamos las aulas y pasamos de una manera un poco abrupta a la teleeducación o a la modalidad virtual, ¿cuáles fueron los obstáculos que enfrentaron para impartir temas prácticos a través de la modalidad en línea? ¿Qué tipo de estrategias de enseñanza aplicaron en entornos virtuales? Vamos a desarrollar las respuestas en este orden. Lic Tejada primero, luego Jessica Burgos, seguimos con Jorge Bustamante, luego Pamela, para finalizar con Germán Hernández. Les recordamos que sus respuestas tienen un tiempo máximo de 5 minutos. Bien, se las vuelvo a repetir. ¿Cuáles fueron los obstáculos que enfrentaron para impartir temáticas prácticas a través de la modalidad en línea? Y a partir de esto, ¿qué tipo de estrategias de enseñanza aplicaron en entornos virtuales? Ok, buenas noches, jóvenes, colegas. Pues para mí realmente pues el paso a la virtualidad fue además de la sorpresa que nos llevamos, fue bastante interesante, fue un reto enorme que se me presentó porque, bueno, los que han estudiado conmigo saben que la fotografía es eminentemente práctica y necesitamos manipular el equipo, a explicarle a los jóvenes cómo se utiliza también mostrar diferentes partes del equipo, y eso obviamente pues de repente yo no lo podía hacer. Afortunadamente ya habíamos tenido experiencias virtuales que me indicaron lo que podía y no podía hacer, lo que podía funcionar, lo que no podía funcionar, y me dediqué a hacer una búsqueda, ¿verdad?, en internet sobre cómo sustituir la presencialidad, más que nada del equipo, para que los jóvenes pudieran ver cómo se manipulaba y que lo pudieran manipular virtualmente. Afortunadamente encontré las herramientas necesarias. Y en cuanto a las estrategias, pues tuve que cambiar un poco la modalidad, olvidarme de la clase expositiva y transformarla en una búsqueda de problemas y aprendizaje, más que todo por casos y problemas, que en fotografía pues es fácil aplicarlo, gracias a Dios. En mi caso, buenas noches a todos una vez más. En mi caso, nosotros en Proyecto Informativo Radial visitan la cabina, todos los chicos. Están con nosotros sábado a sábado en un programa en vivo. Entonces venir y de repente sacarlos de ahí fue, como dice Lic Tejada, realmente difícil. E incluso muchos nos decían, mire, no, somos poquitos, déjenos estar en cabina. Pero el manejo de la consola, enseñarles esto funciona así, fue parte de los inconvenientes, pero a la vez que se encontró la solución de poder trabajar. Otro de ellos fue el manejo de los roles, porque cada uno jugamos a ese juego de roles para trabajar dentro del programa, e igual la locución. Entonces se asignaron, y cómo lo resolvimos entre todos y en estos ciclos es que uno estimulando a los jóvenes a que en las discusiones pudiéramos escuchar, locute bien, haga esta articulación,
module un poquito más. ¿Cómo es su respiración? Respiremos con el diafragma. Todos estos ejercicios se alargaron un poquito más porque definitivamente no pudimos estar dentro de un locutorio. Entonces pusimos a hacer un poco más de ejercicios, esos juegos de roles, y utilizamos simulacros. Eso fue lo más importante, hacer simulacros de los estilos periodísticos que podemos utilizar en radio, hacer los simulacros de las conferencias de prensa, hacer simulacros de crónicas, de los eventos electorales como lo vimos hace poco. Todo esto funcionó muy bien y esa es la forma en la que hemos trabajado. Es bien interesante escuchar lo que dice el Lic Tejada y Jessica, y es que para la parte de radio lo primero que se me vino a la mente es: no nos vamos a ver. Ay, pero si esto realmente es la radio, no vernos, es solamente escucharnos, ¿sabes? Y entonces estos espacios y estas ideas que se crean, pues hay que buscarlas, hay que buscar realizarlas de otra forma. Lo complicado de no tenerlo en la presencialidad es no poder disfrutar y apreciar los lenguajes corporales, porque tienen mucho que ver con las intenciones y la representación de palabras, no ver los rostros y cómo lograr que ese mensaje llegue al estudiante para que se pueda inspirar y desarrollar una idea o una solicitud en particular. Y creo que ahí es donde yo vuelvo y repito que cada uno de estos muchachos, yo les digo bichos de mucho cariño, todos estos bichos realmente han puesto un extra de esfuerzo para que estas interpretaciones y este lenguaje corporal y ese rostro que no vemos en estos espacios se sientan a través de la voz. Y creo que es parte también de los ejercicios que podemos hacer, pero mucho el esfuerzo de cada uno de ellos por realmente cumplir, no una tarea, sino que una actuación que es completamente diferente, una representación de algo, porque todos podemos decir, bueno, ¿y que nunca te has sentido triste? ¿Cómo no? Pero nunca me han pedido que hable con tristeza. Entonces, ¿cómo interpretamos estas cosas y cómo jugamos con todos esos sentimientos, como bien decía Jessica? Eso ha sido bien particular, ¿verdad? Pero hemos tratado de jugar realmente a la radio, a no vernos y sentir. De acuerdo ahí con el arquitecto. La verdad es que quizás en radio, y a mí me tocó recibir, ahorita estoy pensando, a los alumnos que ustedes la primera promoción pandemia la recibió en el segundo ciclo, ¿verdad? Y ya venían un poco más encaminados en esta dinámica, ellos mismos me pedían ciertas cosas. Yo trataba de hacer un pequeño ejercicio y les quiero mostrar en estos momentos más o menos cómo yo veo los obstáculos que yo, digamos, identifiqué a nivel bien generalizado, y creo que en cierta medida todas estas materias que son bastante prácticas nos encontramos con eso. El primer obstáculo fue un paradigma que es el alumno pensando que, bueno, entonces en esta materia no voy a aprender, ¿verdad? Porque es eminentemente práctica, porque aquí me habían prometido que esta era la parte en la que yo tenía mi encuentro directo con la práctica. Y entonces no voy a aprender absolutamente nada porque estamos tras una computadora, tras un celular. En un principio muchos estuvieron celular. Y no podré hacer, en el caso mío, que es proyecto informativo televisivo, no voy a poder hacer mi proyecto. Esto fue, y yo lo veo en cierta medida igual, similar a esta alegoría de las cavernas que creo que todos conocemos. Todos lo vimos en algún momento en nuestra carrera, en parte filosófica a veces, ¿verdad? El interés ahorita mío no es que entendamos, digamos, la filosofía de Platón, pero sí ver que vino la pandemia y entramos en la caverna. Empezamos a ver esas sombras, no sabíamos qué había realmente, cómo podíamos traducir todo eso. Romper ese paradigma en los alumnos creo que fue esa parte práctica que todos mencionan ahorita, ¿verdad? Esa parte, esa conclusión a la que llega el arquitecto que dice, bueno, ¿saben qué? Es que hacemos radio, ¿verdad? No, necesitamos escucharnos en ese momento, oírnos mejor. Esta virtualidad nos viene bien, ¿verdad? Esa fue la forma en la que él rompió ese paradigma. ¿Cómo lo hicimos en televisión? Tal cual sucedió en la televisión.
la televisión que ustedes pudieron ver en sus pantallas ahí, qué pasó con aquellas entrevistas que tenían a sus invitados en el set y de repente toda esta parte de guardar la distancia no les permitió hacer eso. Presentadores que fueron positivos al COVID, ¿verdad? Fuera del set, entonces ¿qué hacemos? Utilizar herramientas tecnológicas. Rompieron el paradigma, se podía hacer televisión entonces desde la casa, se podía hacer televisión desde una computadora. Muchísimas cosas nos dimos cuenta, no todo fue negativo, sí lo vimos en un principio con un obstáculo, nosotros como escuela también lo vivimos, es decir, como no, seguir, ¿verdad? Y esta generación siguió. Obstáculo 2, sí, también estaba esa idea de esta relación alumno-maestro que más adelante le vamos a abordar. Entonces, tras una computadora, tras un dispositivo, podemos tener esa misma relación que tenemos en el aula física, en la infraestructura escuela, ¿verdad? Y eso fue en principio un obstáculo, pero que después es parte de la estrategia. El tercer obstáculo, ese creo que lo vamos a compartir, es el hecho del acceso a espacios físicos que son propios de la tele, en este caso, ¿verdad? O en el de la radio del locutorio. Y decir como, bueno, ¿dónde va a ser ahora mi estudio de televisión? ¿Dónde hago ese trabajo de campo? Y quizás el que más lo vimos como un obstáculo fue cómo continúo con esta dinámica de trabajo en equipo, porque en el caso de tele, y ahí podemos discutir en el caso de foto, en el caso de radio, en el caso de tele no se puede hacer tele si no es en equipo, a menos que sea un monólogo, ¿verdad? O algo por el estilo, me grabo solo, pero en general casi que todos los proyectos son en equipo. Entonces, ¿cómo logramos eso? Ya vamos a ver con qué estrategia. Y un cuarto obstáculo sí tenía que ver con el tema de conectividad, al menos en el primer ciclo que estuvo en pandemia, que empezamos de manera normal, digamos, y luego pasamos a la virtualidad. Los alumnos que yo tuve en ese momento sí, quizás no estábamos tan preparados algunos de su celular, entonces no es lo mismo aprender en realidad en una pantalla muy chiquita, en computadora. Eso nos provocó algunos problemas. Luego tuve algunas personas que se desplazaron al interior del país, entonces ahí teníamos problemas de conectividad, pero lo resolvimos de alguna forma. Estrategias básicamente yo utilicé dos. La primera fue aplicar el aula invertida, esto fue en realidad como una parte que sí la obtuvimos de la misma escuela, y en esa yo identifiqué 3 grandes momentos: el antes de la clase, durante la clase y después de la clase. El problema aquí es identificar a qué clase me refiero, ¿verdad? Yo identifiqué la clase, digamos, sincrónica, la actividad en Meet, entonces identifico el antes y el después de eso. No puede llegar a la clase sincrónica sin que hayamos visto algo antes, ¿verdad? Que podamos ir, aplicar, hacer, saber hacerlo, hacemos durante, y en el después de la clase yo tengo que saber que mis alumnos han aprendido y debo tener algunos modos de poder hacerlo. Eso estratégicamente. Y luego hacer uso de técnicas que se adaptaran a intereses de los jóvenes. Este era el momento en el que teníamos que tomar en cuenta todos aquellos, si quieren llamarle sueños, anhelos de los jóvenes en este proyecto, en el proyecto que nosotros ejecutamos durante todo el ciclo, y no alejarnos del contexto de la pandemia, es decir, ser pertinentes en la educación que teníamos. Eso fue básicamente cómo lo abordé en este caso, y le continúo ahí mi compañero. Hola, me sentí de relevo. Hola, bueno, yo igual quería presentarles algo. Permítanme un segundito, estoy presentando, bueno, nosotros en la materia de comunicación televisiva, pues primero tuvimos, como ya lo mencionaron los otros docentes, sí hubo un gran paradigma con respecto a que no se iba a aprender mucho con respecto al uso del equipo técnico. Y pues creo de que es importante, bueno, y ser honesto, pues que a veces sí uno dirá hace falta el contacto físico, y más que todo en televisión, que el equipo técnico no está al alcance de todo mundo, es decir, no todo mundo tiene un switcher en su casa o cámaras profesionales. Entonces nosotros, bueno, o yo lo que hice en este caso fue, primero que nada, al ver estos problemas que podían pasar, empezamos a tener más charlas con especialistas. Y entre las charlas con especialistas tuvimos charlas con, por ejemplo, con Diego Figueroa, que era sobre la realización de videos musicales.
ya que una de las actividades era la realización de videos musicales. Tuvimos charlas con gente que se dedica a producción deportiva, como Diego Galvez. También hemos tenido charlas con... bueno, también les pedíamos a más que todos los que estaban en televisión que si nos podían mostrar el set. Charlamos con Zuli Rodríguez, también más que todo el papel de la mujer en la producción deportiva, cosa de que también funcionó muy bien, ¿no? Inspiró a mucha gente, ¿no?, a seguir su sueño, porque casualmente en el ciclo anterior hubieron un par de gente que dijeron que querían estudiar para hacer deportes, ¿no?, información deportiva. También al hablar de los presentadores, al hablar de cómo se presenta una persona ante cámara, pues también le pedimos de favor a algunos amigos que pudieran apoyarnos y que nos pudieran explicar cómo hace un presentador estar frente a cámara. Tuvimos a Henry Urbina, presentador de Hola El Salvador, desde Canal 12. También tuvimos a Daniel Rux, entre otros, ¿no?, que también nos dio una charla magistral también de cómo se hace un programa de entretenimiento. Creo que la virtualidad sirvió mucho para que personajes que posiblemente por su tiempo, porque pasan muy ocupados, usualmente no hubiesen llegado a la universidad por su tiempo, pues la virtualidad permitió eso, de que pudiéramos tener estos conversatorios con estos profesionales. También dentro de las estrategias que se tomaron fue, como mencionaba al principio, tal vez no se podía tocar físicamente un switcher porque no todo mundo en su casa, repito, no tiene un mixer de video o un mixer de audio. Entonces lo que les pedimos es hacer recorridos virtuales en los canales, ¿no? De repente teníamos a Canal 12 que nos dio el recorrido virtual por sus instalaciones y de grosa manera nos explicaban qué hacía un switcher, qué hacía el audio, ¿no? Nos mostraban, por ejemplo, cómo eran los sets, cómo era el sistema de iluminación que ellos utilizaban. He recortado pedacitos de video porque, bueno, realmente todo esto dura más de 1 hora cada recorrido, ¿no? Entonces ellos nos dieron estos recorridos virtuales y también tuvimos Canal 33 que nos ayudó con esto, ¿no? En la cual Canal 33 nos hablaron acerca, con Leo Galdames, él nos ayudó a hablar un poco sobre producción en televisión y luego él también nos dio un recorrido por el canal mostrándonos cómo se utiliza un mixer, cuál es la relación del mixer con las cámaras. Es decir, se trató de ser lo más interactivo y lo más educativo en este sentido, ¿no? Porque de repente los chicos preguntaban, ¿y para qué sirve tal botón? ¿Y para qué sirve aquello? Y si hago esto, ¿qué sucede? Entonces creo de que eso sirvió mucho para que los jóvenes pudieran entender de mejor manera cómo funciona la televisión a nivel nacional. No sé si en este momento puedo mostrar los resultados o no sé si habrá otra pregunta más adelante, pero así que espero la respuesta. Hay una pregunta más adelante, Germán, para ver los tipos de resultados. Si ok, perfecto. Hagamos el spoiler. Bueno. Sí, entonces solo terminó diciendo de que en ese sentido pues se trató de llenar el vacío de no estar físicamente en un estudio, en el estudio de televisión de la universidad. Y vuelvo a dar ya que mencionas de spoilers, ¿no? Cuando volvamos a la presencialidad ha quedado muy bonito el estudio de televisión. Tuve la oportunidad de verlo hace poco. Ah, qué bueno. Miren, yo la verdad que lo felicito porque un factor en común que tenemos, porque nos incluimos, ¿verdad, Kevin? Como docentes es la capacidad que hemos tenido para adaptarnos al cambio, y creo que eso no ha sido fácil, y sobre todo lo felicito por la creatividad
¿verdad? Porque no nos quedamos parados, sino que todo lo contrario. Creo que esto no lo saben los estudiantes, pero también me agradó mucho que va de la mano de esto, cómo nos estuvimos apoyando y en ciertos momentos dando ideas, ¿verdad? Y compartiendo cosas también. Y pues los felicito a cada uno de ustedes. Vamos a seguir la conversación y Kevin nos tiene la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta que vamos a realizar complementa a esta explicación que ustedes nos han dado. Y la pregunta es, ¿qué tipo de herramientas digitales lograron utilizar para que jóvenes comprendieran mejor los aspectos técnicos y realizaran sus prácticas en televisión, radio y fotografía? En esta ocasión, el orden de intervención será primero Pamela Nieto, en segundo lugar Germán Hernández, y en tercera posición tenemos a Jessica, tenemos en cuarta posición a Jorge Bustamante y cerramos con Elic Tejada. Repito la pregunta, ¿qué tipo de herramientas digitales lograron utilizar para que los jóvenes comprendieran de mejor manera los aspectos técnicos y así ellos pudiesen realizar sus prácticas en televisión, radio y fotografía? Ok, bueno, inicio yo y quizás retomar un poco lo que les comentaba en la primera pregunta, que tenía que ver con la estrategia del aula invertida. Fíjense que el aula invertida aplicada ya a proyecto informativo televisivo fue bien interesante. Primero, comentarles para los alumnos que quizás no lo saben, que la parte de proyecto informativo televisivo pertenece a la especialización, es prácticamente la última materia de la especialización en periodismo, y Germán les da la parte ultra mega práctica, ¿verdad? O sea, yo cuando recibo a los alumnos en proyecto, sé que ellos ya saben que se hace un estudio de televisión, sé que saben para qué sirve un switcher, ¿verdad? Sé que saben medianamente a veces lo del uso de la cámara. En fin, han tenido, digamos, una práctica dentro de lo que cabe para hacer un rodaje, etcétera, ¿verdad? O sea, ya llevan una base acá. Acá nosotros vemos la parte de manejo de la información televisiva, vemos una parte como más estratégica y la capacidad de poder hacer un proyecto informativo televisivo. Entonces, si ven la pantalla ahorita está dividida en 3 y yo les comentaba que en el aula invertida yo decía, bueno, tengo mi clase sincrónica que yo la tengo en Meet, la tengo en el centro acá, ¿verdad? Y en el centro están las 2 plataformas madres. 2 plataformas que a mí en las que mis alumnos están, digamos, informados de todo lo que tenemos. Básicamente la parte, digamos, teórica está en Google Classroom y la parte práctica, digamos, la parte sincrónica, quizás no le llamamos todavía práctica, pero sí sincrónica está en Meet. Pero ¿qué sucede si yo de repente digo no identifico el antes de la clase? Los alumnos llegarían prácticamente al Meet qué sé yo, sin ningún presaber, ¿verdad? O sea, sin absolutamente nada del tema que yo voy a abordar. Supongamos que yo voy a dar el tema de talk show, por ejemplo, ¿verdad? Le vamos a enseñar ese formato. Entonces, si yo me voy directamente a una conferencia, ¿verdad? Magistral y súper mega dada, así, probablemente ellos no aprendan lo mismo que si yo antes les proporciono un tutorial, ¿verdad? O digamos un video explicativo, ellos ya tengan un presaber, yo poderles dar también un formulario para saber más o menos qué es lo que saben o alguna lectura y de ahí llevármelos al Meet. Es decir, las primeras que están ahí son antes de la clase, esas son algunas herramientas que yo ocupé, por ejemplo YouTube. Me enfrenté al problema en primer paso, bueno, en primer lugar quizás ocupé el YouTube en el caso de los tutoriales porque tuve 2 alumnos que tenían serios problemas de conectividad. Me parecía a mí que era bastante bueno pues que ellos no se sintieran de alguna forma escuchaban trabada, ¿verdad? Ahí por el internet. A mí no me cabía en la cabeza que ellos fuesen en desventaja, entonces empecé a hacer esos tutoriales, que tenemos un canal de YouTube que es informativo televisivo, en donde están, y la gran ventaja también es que, digamos, ya me quedan para el siguiente ciclo, luego tengo que actualizar algún contenido, algún ejemplo, etcétera, ¿verdad? Pero de alguna forma se vuelven un material que nos va quedando. Luego, después de la clase, después de la parte sincrónica, de la parte teórica, viene la parte práctica y ahí es donde yo identifico si nuestros alumnos realmente aprendieron.
Entonces, para el caso de la pandemia, yo les pedía que me hiciesen notas, videos, a veces incluso para fomentar un poco el pensamiento crítico, les pedía ciertas reflexiones sobre el tema específico quizás que habíamos visto, y para eso las herramientas que utilizaban eran editores de video que son premium totalmente, ¿verdad? 0 centavos, como los que ustedes pueden ver ahí: KineMaster, InShot, Quick, Magisto, Canva, que los alumnos lo pueden ocupar, fantástico, pero que a veces no saben que únicamente no solo es para presentaciones, pero sino que también es para videos. Hicimos otro tipo de narrativas ya para redes sociales, vimos otros tipos de formatos. La televisión en sí también abrió bastante campo, vimos programas de televisión que ya iniciaron ciertos contenidos que fuesen solo para redes sociales, nos agarramos de eso, empezamos a hacer otro contenido y a abrir mucho más nuestra materia, es decir, a actualizarla. Todo esto fueron oportunidades que tuvimos para que nuestros alumnos no solo estuviesen preparados como nosotros queremos académicamente y todo, sino que también estuviesen preparados para lo que les viene. O sea, nosotros estamos, no debemos pensar, a veces tienen ese pensamiento los alumnos que si yo estoy aprendiendo más que el que estaba en el 2019, ¿verdad? Aprendiendo presencial, ¿y qué pasa conmigo? No voy a aprender bien, voy a ser mal profesional, algo por el estilo. No, es simplemente estamos preparándolos para que lo que a esta generación le viene, ¿verdad? Lo que a esta generación pandemia, post-pandemia viene. Entonces, que sepan adaptarse y que sepan convivir con todo lo que tienen, y las herramientas tecnológicas nos han servido simplemente para tener más oportunidad de aprendizaje. Eso pasó, digamos, en Proyecto Informativo. Hola, bueno, en el caso de televisión, bueno, como mencionaba Pamela, ¿no? También utilizamos Classroom, ¿no? Como plataforma de batalla en la cual subíamos el material escrito. Y también utilizábamos videos de YouTube, y aquí quiero hacer un énfasis en algo, específicamente en televisión, que es muy visual, en la cual se tiene que ver ángulos, encuadres y movimientos. Yo tomé la estrategia, por ejemplo, de mostrar pedazos de películas, porque yo sentía de que a veces tal vez con el celular a los chicos les iba a costar un poco más identificar los encuadres, pero si agarraba películas que la mayoría hubiesen visto, ¿verdad? Digo, no me fui a los clásicos, sino que me fui a películas un poco más comerciales. Trataba de que ellos identificasen qué encuadres eran, qué ángulos eran y cómo los estaban utilizando. Y luego, después de eso, amarrarlo a los reportajes en televisión, y eso igual. Hacíamos los enlaces junto con todos los canales de televisión suben sus noticieros, y entonces les pedía de que vieran los noticieros, ¿no? Por ejemplo, aprovechando que acaban de pasar las elecciones, ¿no? Una de las actividades era ver noticias ese día, ¿no? En un canal específico, y a partir de eso identificar qué lenguaje audiovisual era el que estaban utilizando en X canal. Y cómo ese X canal utilizaba el lenguaje audiovisual. Algunos incluso, por ejemplo, me decían, se nota que es pro gobierno por tal y tal encuadre, y otros me decían, no, se nota que no es pro, y entonces eso es parte de esto que es muy bonito dentro del lenguaje audiovisual. A raíz de eso, una de las primeras actividades era hacer reportajes, ¿no? Reportajes que ellos tenían que hacer y utilizar las herramientas que tuviesen, si tenían celular, o si alguno tuviese la capacidad de tener una cámara semiprofesional o profesional, que lo utilizaran. En el caso mío en particular, les he dado el tutorial sobre Adobe Premiere, porque bueno, es el que se utiliza más que todo profesionalmente en los canales y en las productoras, y trato de pasarles links de descarga, ¿no? Por lo menos el demo de 30 días, para que vayan ellos conociendo ese tipo de programas que, bueno, al final se vuelven como muy especializados. También se tomó la idea
Bueno, igual hicimos, igual como mencionaba Pamela, ¿no? Que es muy bueno hacer un canal de YouTube, ¿no? Y grabarse uno mismo y dar un poco la clase, ¿no? Creo de que también es muy, aparte que es divertido, ¿no? Y también les mostramos a los chicos que no hay que tener miedo a la cámara, ¿verdad? Entonces, también hemos tenido charlas, bueno, como mencionaba en mi participación anterior, charlas virtuales que ayudaron y apoyaron más los conceptos. Por ejemplo, si íbamos a hablar de noticieros, pues teníamos periodistas. No lo puse en el video anterior, pero por ejemplo hablábamos con Federico Celedón o con Alex Pineda para que ellos fueran abordando esas temáticas, ¿verdad? Entonces me quedo hasta acá. Gracias. En el caso del proyecto informativo radial, divertido como a todos, creo yo, pero entre las herramientas que utilizamos en general en el programa, por ejemplo, que les comento que llegaban los estudiantes a cabina con nosotros a ser parte del programa. Igual que los chiquitos, nos tocó hacerlo por streaming. Y esta modalidad nos ayudó a volvernos multiplataformas también. Entonces, ya ellos haciendo el juego de roles, trabajando con guiones, trabajando con escaletas, como se le entrega realmente a un productor cuando estamos en un estudio, se trabaja ordenadamente y todo eso se va haciendo con los chicos. Trabajamos con streaming, por ejemplo, y les enseñé que es una forma gratuita también, donde ellos también se pueden conectar, participan en el programa en vivo, eso en la parte práctica. Ahora bien, hablando de la consola, del equipo, que ya más adelante le vamos a mostrar con Jorge, el recorrido que hizo Jorge en las cabinas donde nos encontramos del grupo y del estudio de producción también. La forma de virtualidad, uno, aparte con el streaming y con el classroom, enseñarles el equipo, enseñarles la diferencia entre un transmisor, la diferencia en una consola, todas las diferentes consolas que tiene cada una de las radios, cómo el personal aprende a utilizar cada una de las consolas. Eso también lo pudimos hacer en forma digital. ¿Cómo? Hay consolas virtuales. Nosotros se les enseñó con cuál trabajamos nosotros en el grupo, pero también hay de esas de mix, los que ocupan los DJs también, que es la consola completa virtual, enseñándoles cómo nos enseñaron los maestros. Es más, me acordaba ayer, ¿verdad, Jorge? Cómo se aprendió a locutar en aquel entonces, cuando entraba a la radio. Pero todas estas cosas, igual la mezcla musical es parte de un disc jockey. No es solo venir y darle play. Entonces, eso es lo que les explicamos a los chicos también con la consola virtual. Obviamente la consola ya tiene ahí un botoncito que le dice haga la mezcla. Le digo, no, quítenle eso y aprendamos a hacer la mezcla. Aprendamos a trabajar con los intros de las canciones como se aprendía a la vieja escuela, a poder mezclar la música, mezclar los géneros musicales. Entonces, trabajamos con esta consola virtual, que hay varias de hecho, entre ellas está, bueno, nosotros ocupamos el Sara Radio, está Nexus, hay un montón, pero las que les presento a los chicos específicamente es Nexus, Sara Radio y, como les digo, la presencia dentro del programa para que puedan tener esa oportunidad de estar dentro de preparar algo para un programa en vivo. Lo hacemos a través de streaming. Estás hablando y nadie te oye, me acaba de decir aquí la máquina. Bueno, pues sí, está cerrado el micrófono. ¿Y cómo? Pues mira, realmente las herramientas digitales sí son importantes. Bueno, creo que una de las herramientas, como bien decía Germán, la de todos los días, ¿verdad? Es el Meet. Y justamente a través de esta herramienta digital es que hemos estado haciendo todo este intercambio de ideas, la transmisión de los conocimientos, la retroalimentación de los mismos. Y estas mismas herramientas nos permiten también dar la posibilidad de mostrar las cosas con las que nosotros trabajamos todos los días en la radio, sobre todo con los programas de audio, que es el Adobe Audition, el que nosotros ocupamos principalmente. Pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención es simple y sencillamente decir, vamos a ocupar Adobe Audition, y no hay necesidad
de estar, hay alguna duda, y si el estudiante normalmente sale, ok, no se preocupe, vamos a ver tutoriales, los vamos a investigar y vamos a ver qué tal nos sale. Eso para mí tiene un gran valor cuando el estudiante se preocupa por, ok, todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que esforzarnos para ver cómo salimos y salimos bien. Entonces la respuesta es, vamos a ver tutoriales, lo vamos a hacer, escúchelo y díganos cómo se oye. Entonces eso es lo que a mí me gusta. La herramienta virtual y la guía del profesor, pero también la disposición del estudiante para hacer las cosas. Yo siempre les digo que un estudiante de comunicaciones no puede ser una persona pasiva y que está sentada, quieta, viendo a todo el mundo pasar. No, el estudiante de comunicaciones es creativo, es locuaz, investiga, pregunta, es curioso, no se queda con lo que le dicen, averigua más. Ese es el estudiante de comunicaciones. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que pasarle a estas nuevas generaciones. Uno, que son buenos. Dos, que se crean buenos, y tres, darle todas las herramientas para que puedan desarrollar esa capacidad. Lo que pasa es que nosotros a veces hablamos de las herramientas, de los métodos, y olvidamos que atrás de estas cámaras o en la misma presencialidad, cada una de esas personas tiene una historia y una forma de ver la vida y una forma de vivirla. Y tenemos que empatizar con cada uno de estas personalidades, porque cada una de estas personalidades enriquece el medio de comunicación con su propia particularidad. No es mostrar la tecnología, sino que sensibilizarnos nosotros mismos para que todas estas personas también, a través de sus propias maneras de ver el mundo, lo logren cambiar. Esas son las comunicaciones efectivas. Herramienta digital, está bien, pero esto, conectado con esto y transmitido con esto, dame todas las herramientas digitales que querrás, pero sin esas tres, no. El micrófono. Me estaba pasando lo mismo. Okay. No, en cuanto a mi caso, pues afortunadamente logré, aparte de las plataformas que ya los compañeros mencionaron, encontré varias herramientas que incluso me facilitaron algunos aspectos que en la práctica me dificultaban un poco la clase. Para comenzar, con la fotografía 1, la básica, el problema que teníamos era que no encontrábamos que muchos de los alumnos no tenían la cámara a la mano. Estoy tratando de presentar aquí, pero mi internet como que está un poco... Me avisan cuando esté presentando, por favor. Les decía, el problema que teníamos era que muchos de los alumnos no tenían cámara. Y eso me obligaba a dar clases teóricas durante 3 semanas en lo que ellos obtenían su cámara. Afortunadamente, encontramos un par de aplicaciones ahí que vinieron a solventar ese problema. No sé por qué razón no está presentando esta. Hoy sí vemos la pantalla despejada. Ya está listo. Ya están viendo mi pantalla. Ok, entonces vamos acá. Entre ellas encontramos esta belleza. Sí, bárbara esa aplicación. Esta belleza que pone, exacto, pone a las manos del estudiante desde el primer momento un simulador, una cámara Canon EOS virtual. En ella, pues, nosotros podemos manipular todos los controles que tiene la cámara. Podemos manipular la abertura, podemos poner el ISO, podemos poner la velocidad, podemos visualizar
la profundidad de campo, el efecto de la velocidad. También podemos ver la definición del ISO a medida que lo vamos cambiando y me permite tomar fotos en las cuales yo voy comparando los resultados que voy obteniendo a medida que voy manipulando todos los elementos de la cámara. Eso, como les digo, me ayudó increíblemente porque todos los alumnos podían manipular la cámara desde un principio. Es más, esta aplicación incluso pone retos al estudiante. Cuando ya logran dominar los controles, la aplicación les pone diferentes asignaciones para que ellos puedan ir logrando los resultados y los van viendo y los van comparando. Había otra que también hace lo mismo, la cámara SIM, pero lastimosamente la tuvimos que eliminar porque empezaron a cobrar, la verdad. Para Foto 2 encontré el estudio virtual de iluminación, que es otra maravilla. En este programa yo lo que puedo hacer es, seleccionar un modelo, luego puedo mover las luces a mi gusto, puedo regularle la intensidad a la luz, la puedo subir, la puedo bajar, la puedo acercar, la puedo alejar, puedo crear esquemas de iluminación, puedo agregar luces, puedo colorear luces, puedo cambiar el tipo de foco. Total, es como que estuviéramos en un estudio real de iluminación. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema básico de clave baja con un Rembrandt y los resultados me encantan porque los estudiantes, tal vez es algo que no se logra en el aula, al sentirse en su entorno, sentirse en confianza con el entorno que los rodea porque están en su casa, tienden a utilizar más su creatividad que si estuviéramos en un problema en el aula en el momento. Y aprovechan todos los elementos que tienen en su entorno para poder solventar las asignaciones que se le ponen. Podemos ver un ejemplo. También tengo el creador de diagramas, en el cual yo puedo crear un esquema de iluminación para aplicarlo posteriormente en el programa anterior o en un estudio real. Porque hay estudios que se alquilan y algunos tenían la oportunidad de llegar por ahí, pues podían hacerlo. De hecho, esto va a seguir funcionando cuando regresemos a lo presencial, va a seguir funcionando porque desde el día anterior, por decir algo, el alumno va a pensar la foto que quiere, crea el esquema y ya llega solo a aplicarla al estudio, en lugar de estar haciendo pruebas antes de tomar la foto. Ya llega con una idea bien clara de cómo va a poner la luz, qué tipo de luz quiere, qué tipo de implementos va a necesitar. Podemos ver acá que tenemos diferentes focos, diferentes difusores, diferentes fondos. Incluso la cámara la puedo cambiar. Yo creo un esquema con el ejercicio que queremos realizar y luego es solamente de aplicarlo. Y por último, pues para mejorar la foto, que ustedes saben que mi filosofía es que la foto tiene que salir lo mejor posible desde la cámara. También conseguimos programas de retoque. Muchos de ellos ya tienen Photoshop, pero para los que no lo tienen, pues aquí tenemos lo que se conoce en las redes como el Photoshop de los pobres, que es un programa magnífico, ¿verdad? Es prácticamente un Photoshop, solamente que es totalmente gratis. Y es buenísimo, yo lo he probado y es excelente programa. Esas son las herramientas digitales, aparte de las plataformas, como te estaba mencionando antes, y siento que gracias a ellas, pues, he logrado sustituir la presencialidad.
acuérdense que esto implicaba, sobre todo cuando se trataba de manejar la cámara, implicaba estar a la par del estudiante enseñándole la cámara, mostrándole. Cosa que actualmente no se puede por esto de la pandemia, del COVID y la distancia social. Pero gracias a Dios tenemos unas herramientas idóneas para sustituir ese aprendizaje. Es increíble cómo ustedes han logrado plantear herramientas, pero no simplemente el hecho de disponerlas, sino como decía Jorge, ponerle cabeza, ponerle esa creatividad y ponerle el corazón para que funcione. Algo que hemos logrado apreciar en sus intervenciones es que la selección de herramientas no ha sido al tuntún, sino que tiene una finalidad. Está atado al aprendizaje basado en proyectos que perfectamente está vinculado al aula invertida. Entonces, Silvia, hoy te doy paso para la siguiente pregunta y así Germán ya va a tener la emoción de poder presentar lo que quieres. Sí, y nuestras preguntas tampoco han sido al tuntún. Bueno, parte de lo que estamos hablando nos remite, ¿verdad?, a querer saber sobre los tipos de proyectos que se lograron ejecutar en sus asignaturas durante el año pasado y que pertenecen específicamente, ¿verdad? Por si los jovencitos no lo saben, sus asignaturas pertenecen al eje de comunicación. Entonces, esta es la oportunidad para que nos compartan, ¿verdad? Esos resultados, Germán. Comenzamos con el IC Tejada, seguimos con Jessica, luego con Jorge, después con Pamela y terminamos con Germán. Bien. Ok, perdón Silvia, no sé si luego va a haber otra pregunta, no me acuerdo si hay otra pregunta sobre los resultados del curso, porque tengo un video sobre eso, o lo puedo incluir acá. Perdón, aquí lo puede incluir, Lick. Aquí lo pueden. Okay, sí, ¿verdad, Kevin? Aquí, sí. Sí. Bueno, básicamente el proyecto grande que tenemos al final nosotros, después de trabajar todas las asignaciones que nos van enseñando poco a poco diferentes tipos de fotografía, es llegar al portafolio. Tengo que presentar, siempre se me olvida eso. Hay algunas cositas que todavía vamos a presentar nuevamente. Saben que me emociono cuando doy clases y algunas cositas técnicas. Sí, Lick, fíjense que para mientras carga la imagen de Lick, lo que él dijo es bien interesante y lo recordará Jessica, Kevin y Pamela, porque en realidad nosotros aprendimos fotografía y el Lick es de los profesores que se pone a uno codo con codo, ¿verdad? Y de repente que le enséñame su cámara. Entonces, a mí me da cierta nostalgia, ¿verdad? El hecho que los estudiantes no lo puedan apreciar ahora, o sea, ese compañerismo entre docente y estudiante, pero sinceramente con la primera aplicación me apantalló, porque para mí sería como súper, ahora Lick, sería más fácil entender todo lo que nos enseñaba para medir las luces, el tema del exposímetro y demás. Es decir, quizás se pierde en algo, pero el entusiasmo siempre está ahí, ¿verdad? Utilizando, en este caso, la herramienta digital adecuada. Lick, ahora ya estamos, gracias. ¿Ya estaba viendo? Ok, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de portafolios, ¿verdad? De Merari Velázquez. Es el proyecto final en el cual ellos tienen que mostrar lo que han aprendido, o sea, no necesariamente las fotos que utilizaron en su aprendizaje, sino las que ellos por su cuenta también pudieron ir creando de acuerdo a los conocimientos obtenidos. Comenzamos con lo básico, ¿verdad? Y luego pues las cuestiones se van complicando y ellos tienen que seleccionar su contenido de acuerdo a
lo que ellos consideran que es su estilo. Estas todavía fueron tomadas algunas allá en la Matías, en la primera jornada del año pasado. Y vamos haciendo poco a poco diferentes aplicaciones, profundidad de campo, diferentes formas de iluminación, lo que es fotografía publicitaria con algunos efectos especiales. Como les decía anteriormente, lo que me ha gustado de la virtualidad es que los estudiantes se sienten más en confianza con el entorno para crear, y además que se las ingenian para conseguir los resultados esperados con equipo prácticamente que yo le llamo de la tecnología del país en proceso de desarrollo. O sea, no tienen acceso a un equipo profesional, pero se las ingenian para lograr efectos muy atractivos y bastante cercanos a los que obtendrían con el equipo, por ejemplo, que tenemos ahí en la Matías, en el estudio fotográfico. Ellos se las ingenian para crear esos efectos. Como podemos ver aquí, en estas 3 fotos tenemos diferentes esquemas de iluminación creados en la casa con lamparitas de mano y papeles vegetales. Bueno, afortunadamente yo en ese aspecto he tenido una gran experiencia de improvisar y procuro transmitírsela a mis alumnos para que ellos también se las ingenien con lo que tienen en su casa para lograr buenos resultados. Este es el portafolio con el video de Keila Merari. Creo que solo ahorita por cuestiones de tiempo solo voy a mostrar un portafolio. Ya no puedo visualizar el archivo. Ese es el proyecto grande. Y tenemos proyectos cortos. Aquí tengo yo un video que vamos a ver si fue el que produje con los trabajos de ellos de este ciclo. Es los trabajos que hemos ido realizando en este ciclo. Solo que esta niña es del 2002. Hay que tener un poquito de paciencia. Para una computadora eso ya presenta tercera edad bien avanzada. Empezamos con lo básico, ¿verdad? Controles de la cámara. Ya todos los que han llevado la materia conmigo pues saben que así se comienza. Pero se han obtenido buenos resultados por una razón. En primer lugar, la virtualidad me ha permitido criticar los trabajos, discutirlos, señalarlos individualmente. O sea, con el alumno estamos viendo las fotos y le voy señalando a cada uno lo que puede mejorar, los éxitos que ha tenido, en una forma más personal que si le estuviera haciendo en el aula. Y al mismo tiempo, repito, se pueden liberar más la creatividad, ya que se sienten libres, no tienen la presión del grupo, no tienen la presión del profesor. Aquí pueden ver, por ejemplo, el esquema en que fue tomada la siguiente foto, un poco de papel arrugado, y nos lleva al Polo Norte.
ahorita estamos viendo los proyectos que hemos realizado durante este ciclo, por lo tanto, falta todavía proyectos como los de fotoperiodismo, el ensayo fotográfico o el fotoreportaje. Pero para ser realizadas en casa con elementos caseros, considero que los jóvenes han puesto mucha dedicación y a veces se han obtenido resultados mejores que si se obtienen que lo que se obtienen en el aula. Porque en el aula el tiempo restringido para hacer un experimento en este momento se puede ampliar en la virtualidad. Repito, todo esto está creado con iluminación básica, lámparas de mano. Solo algunos tienen luces semiprofesionales que sirven más que todo para maquillaje y que las hemos adaptado para fotografía. Unos aros de luz que valen como $15 en Plaza Merliot se consiguen. Realmente cuando yo pienso lo que han hecho estos jóvenes con las limitaciones que han tenido, pues realmente yo considero que son unos logros muy buenos y me siento orgulloso de lo que se ha hecho. Aquí está el esquema de cómo trabajan y ahí están los resultados. Ok. Ok. Bueno, básicamente, pues esos son los resultados que he obtenido en este ciclo hasta la fecha de hoy. Felicidades, Lic Tejada. La verdad que viendo el trabajo que nos comparte, yo lo veo hasta terapéutico. Bueno, para mí fotografía siempre tuvo ese sentido, fue una gran terapia.
¿verdad? Lo viví Sí, en otra época, pero yo lo veo, pues sí, es aprovechar los espacios, tener contacto con uno mismo. Imagino que ha de ser bien gratificante para el estudiante también, y sobre todo como uno desarrolla su creatividad. Muy bonita la muestra, lo felicitamos. Y ahora vamos... A los hipotes hay que felicitar por Sí, lo felicitamos. trabajar con ese. A los jóvenes también. Claro, totalmente de acuerdo. Felicidades a todos los jóvenes que han cursado fotografía con el ICTEJADA. Bien, vamos, Jessica, con usted. Yo les cuento, les voy a presentar dos de los recientes trabajos. Nosotros hacemos trabajos constantes, audios constantes para el proyecto informativo radial. Por ejemplo, coberturas, como les digo, ahora se pasó, muchas empresas optaron por hacer coberturas de forma digital, a través de streaming, a través de Zoom. Entonces, varios de los chicos han tenido la posibilidad de poder asistir a una cobertura real. Obviamente se pierde un poco aquella destreza o aquella agilidad de poder conseguir palabras, por ejemplo, de un artista. Es realmente de destreza. Silvita no me va a dejar mentir que al reportero le toca ir a ver qué hace, porque no va a tener la nota solo con el comunicado de prensa. Entonces, esta se hizo para el sábado anterior. De hecho, hoy tenían como límite de entregarla a los chicos, y esta es la... Veracidad e imparcialidad. Esto es Ventana Informativa. Este 20 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Reforestación. Los medios de comunicación masivos como televisión, radio y prensa se suman al esfuerzo que es parte de acciones de responsabilidad social empresarial a desarrollar y contribuir el medio ambiente. En esta ocasión, el llamado simbólico a sembrar un árbol frutal representativo de nuestro país es la tarea a desarrollar como muestra de compromiso con el medio ambiente. Dicha iniciativa está organizada por la Unidad de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de El Salvador, en conjunto con el ecologista Félix Latzo, quien ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz 2021. Además, creador del concepto Bosquecito Infantil de Arbolitos Frutales, que consiste en un bosque de árboles frutales donde niños y niñas puedan cortar y comer sus frutas al instante. El primer bosquecito se encuentra ubicado en la Bodeguita del Cerdito, con dirección en Carretera de Oro, kilómetro 14,5, Cantón Cabañas, Ciudad Delgado. El objetivo de dicha acción está encaminado a que los medios de comunicación sean ejemplo y puedan demostrar que son agentes de transformación en la sociedad. Veracidad e imparcialidad. Esto es Ventana Informativa. Como escucharon, los chicos preparan sus cortinas de entrada y todo es para la escuela, como que fuese un noticiero radial para la escuela, y eso es lo que se hace constantemente con todos los estilos periodísticos. Y esta fue una nota que la hicieron multimedia, hay videos con su voz en off, y por supuesto lo que se presenta si existiese una radio de la escuela. Este es el ejemplo de las elecciones. Escuela de Ciencias de la Comunicación, Cátedra Proyecto Informativo Radial, presenta su espacio informativo SC Noticias, a cargo de Natalia Villar. La afluencia de votantes que participaron en el pasado proceso electoral en el municipio de Santa Tecla fue constante, y las medidas de bioseguridad también estuvieron presentes en el centro de votación Instituto José Damián Villapuerta. Silvia Acosta, de 60 años, habitante del municipio y ama de casa, expresó que se respetaron las medidas sanitarias al ejercer su voto, a excepción del distanciamiento social debido a la presencia masiva de votantes en la zona. El Tribunal Supremo Electoral brindó una serie de medidas para prevenir contagios de COVID-19 y se espera que no haya una alza de casos durante las próximas semanas. Estos son dos ejemplos de actividades. Como les digo, todas las semanas creamos audios diferentes, creamos trabajos diferentes, se hacen simulacros.
aparte de las participaciones que ellos tienen semanalmente dentro del programa en vivo. Por ejemplo, hay otras que son un poco más largas y por tiempo no se las dejo, pero por ejemplo, para octubre el año pasado hicimos leyendas. Hicieron una crónica de leyendas nacionales, muy buenas, muy bonitas. Tuvimos un grupo que decidió hacerlo de acuerdo a cómo miraban todo alrededor, si salían a pedir dulce los amiguitos o la gente en su colonia, en fin, hicieron crónicas de acuerdo a la temática del mes. Y justamente la crónica caía justo en octubre, entonces se dio el tema para esto también, y fueron muy buenos. Y estos son algunos de los ejemplos que les quería mostrar. Muchas gracias, Jessica. Felicidades a usted y a sus estudiantes también. Ahorita es el turno de Jorge Bustamante. Ok, gracias. Parte de los trabajos que nosotros hacemos, voy a mostrar ahora la pantalla. Lo bonito de esto es que espero que se oiga, porque siempre tengo problemas. O sea, el mal funcionamiento me persigue, ¿sabes? Bueno, pero quiero presentarles he escogido tres materiales. Los estudiantes, cuando entran a radio, obviamente pues nunca han tenido la oportunidad de locutar muchos, de interpretar otros, ¿verdad? O sea, casi que llegas de cero. Y entonces, cuando están comenzando a desarrollar la habilidad de locutar e interpretar, a mí realmente me llena de satisfacción, pero de la buena, cuando me dicen, híjole, esto es bien difícil. Claro, es difícil. Y entonces, y además estás haciendo algo que muchos tenemos años de estar en los medios y todavía a veces nos cuesta hacer ciertas cosas. Y vos tenés que hacerlo en 6 meses. Y los resultados son bien interesantes, como por ejemplo decir, léeme este texto, así como medio fresa. A ver, ¿cómo te explico? Algo así como un cuento de moraleja, escrito con muy mala ortografía. O le podés decir a otro, mira, necesito una receta, pero la podés decir llorando. No puedo creer lo que dice. Separa las yemas de las claras. Ponga las yemas en un tazón grande. Ponga las claras en un tazón pequeño. Y reserve. Ponga las yemas junto a la leche. En otro tazón combine la harina, la sal, la azúcar, para hacer unos waffles de harina de maíz. Usted me triste. O bien, es que necesito un comercial de avión. Ay. Y ahí es donde están los problemas. Ahorita voy a darle un refresh. Y este es un ejemplo de un comercial de Avianca, de un texto real de Apex, la agencia, que tenían que interpretarlo. ¿Cuáles son las palabras importantes? ¿A qué le voy a dar más fuerza que a otra? ¿A qué palabras voy a darle más fuerza que a otras? Y creo tengo un problema con el internet. Ahí va. Okay. Acá, vamos a ver si suena esta cosa. Y todavía está dando vueltecitas allá pensando. Ay, qué lástima esto. Perdón. Vamos a ver. Ahí va. Creo. Siempre hay una nueva manera de conectar a El Salvador con Estados Unidos. Ay, soy yo, vea. Voy a ver otra vez. Sí, es aquí. Siempre hay una nueva manera de conectar a El Salvador con Estados Unidos. Gracias a Avianca. Diviértete bajo el sol en Miami o como una hora de Broadway en Nueva York. Los vientos de Chicago.
Descubre fabulosos rincones en Dallas o sorpréndete en Houston. Escoge tu siguiente aventura por $399 cada destino. Así se conecta El Salvador. Avianca, miembro de Star Alliance. Ok, y fíjate que, ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que cada quien graba su parte y después hay un productor que pega cada uno de estas intenciones, le da sentido, le pone los fondos y esos son los resultados finales. Es decir, mandar tus partes ya grabadas y que alguien, el productor, las arme y que se sienta así de profesional. Eso es un ejercicio de unidad 2 después de comenzar a hablar del lenguaje radiofónico, es decir, las primeras 2 semanas es hagan, prueben y veamos y oigan los resultados. Es lo que yo te digo, me sorprendo gratamente de la capacidad de estos bichos. Muy bueno, Jorge, son locuciones bastante profesionales también, ¿verdad? Tiene sentido su sorpresa. Bueno, ahora vamos con Pamela y finalizamos con Germán. Ok, seré breve, lo prometo. Pero sí, me encantó ahí, arquitecto, la parte que nos mencionó, me llamó la atención porque similar me sucede a mí en el proyecto televisivo, que es cómo gestionan ellos, ¿verdad? Estaban acostumbrados quizás a verse de repente esta convivencia, pero en la virtualidad logran ellos de alguna forma ponerse de acuerdo, ¿verdad? Trabajar en equipo en la distancia, que es como un poquito como más difícil, y lograr un buen producto, ¿verdad? Siento que esa dinámica es algo que... Eso es así. Y vuelvo a retomar también unas palabras que anteriormente dijo, sí, esta parte de la virtualidad requiere mucho del alumno, es decir, de qué tanto ellos hacen por, ¿verdad?, de su esfuerzo. Y eso responde al modelo constructivista humanista bajo el que está toda la universidad. O sea, el centro es el estudiante, eso definitivamente, no nos salimos de eso. Y evidentemente la pandemia les ha exigido poner un poco más de su parte. Yo quizás solo les voy a mostrar así los demos son cargo, pero nosotros trabajamos la parte de un proyecto educativo durante todo el ciclo, ¿verdad? Que básicamente es como desde el periodo. Mi idea no es quizás que lo vean, este es un demo del ciclo 2-2020. Digamos, ya es un confinamiento, pero más de clases, que la gente ya está un poquito saliendo. Entonces aquí, como les decía, ya van a la discoteca, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces aquí tuvimos una oportunidad de ir a un estudio, de que ellos fuesen a un estudio a grabar. Entonces, y hacer el proyecto que a ellos les interesa, la verdad, este no es el proyecto informativo televisivo que les interesa a quedar bien con la catedrática, ¿verdad? Por una buena nota. No, yo siempre les estoy animando a los estudiantes a que con su proyecto en realidad hagan lo que les gusta, ¿verdad? Que es lo que siempre han soñado hacer, un programa, y ellos querían un programa de entretenimiento que, como bien saben, nuestra cátedra es de más como a género informativo, pero en la pandemia abrimos un poquito más la brecha y responde también al hecho de que los formatos ya no están, digamos, tan puros, pues la información es dura, incluso los noticieros ahora tienen otro tipo de, digamos, dentro de ese gran formato, entretenimiento, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, ellos hicieron un tour, no tuvieron más invitada, que fue su compañera, ¿verdad? Y se lo voy pasando rápido, solo porque es larguísimo. Aquí, por ejemplo, tuvieron algunos errores, incluso, ¿verdad? Aquí la cámara caída, porque si no es algo de la pantalla va para el lado. Tuvieron cortes comerciales, hicieron menciones también de tipo comercial, ¿verdad? Ellos fueron todo, ¿verdad? Hicieron toda la misa, o sea, dieron cada parte que estaban ahí. La parte de edición, en este caso, como bien mencionaba, también, sí, obviamente en Premiere, ¿verdad? Que es lo que están ocupando todo, pero siempre mi teoría es que puedan aprender lo básico que es entrada y salida, ¿verdad? Etcétera. Entonces, digamos que es un proyecto bastante largo. Sí, hay integraciones también. Y hacemos piezas informativas, ¿verdad? Esa parte ya de
que ponen una cortina, hacen stand-up, siempre hay ejercicios de todo tipo, ¿verdad? Trabajan con lo que hay en casa, como decían, ¿verdad? O sea, desde ahí las mamás eran prácticamente, en pandemia conocía a todas las familias, primos, hermanos, ¿verdad? Ellos eran prácticamente quienes les ayudaban a hacer sus apoyos. Y comentábamos también el hecho de que se expresaran, ¿verdad? Esto sí fue alguien de la pandemia, específicamente confinamiento, no podían salir absolutamente nada, ¿verdad? Entonces sí hicimos bastantes videos de tipo motivacional para ellos mismos como alumnos, ¿verdad? Quiénes son ellos, qué son, hacia dónde van, ¿verdad? Porque prácticamente los alumnos que yo tengo son los que se van ya egresados. Entonces había que hacer también un parte de un poco ser como pertinente, ¿verdad? En esa cuestión. Que hay otro, ¿verdad? Son ejercicios que les voy dejando, como ya les mencionaba, siempre trato de dejarle un video, digamos, no siempre video, pero la forma en la que yo me doy cuenta si en realidad aprendieron o no aprendieron, ¿verdad? Esa es como la idea de este tipo de tareas. Y el gran proyecto que se presenta al final, que es un demo en realidad, 20 minutos, 15 minutos. Y aquí ellos van haciendo todo eso. Es, digamos, a manera de resumen, lo que yo les traía como parte de las muestras, al igual que todo, ¿verdad? Felicitar a los alumnos, que ellos son realmente los autores intelectuales materiales de todo esto. Eso es una gran ventaja, bueno, es una diferencia, no sé si diferencia, beneficio de la virtualidad. Creo que la figura del maestro que enseña, que tiene la verdad, se terminó hace bastante tiempo. Con la pandemia creo que ya murió eso y ya es más horizontal. Entonces sí, nosotros nos convertimos en una especie de orientadores facilitadores. Bueno, gracias, Pame. Bueno, igual voy a presentar una ventana. Permítanme que no veo el PowerPoint. Se te ha perdido. Se me ha perdido el PowerPoint, espérame. Bueno, mejor voy a compartir toda la pantalla. Okay. Sí, bueno, nosotros en la materia de comunicación televisiva, lo primero que hicimos comenzar de poquito. Las primeras prácticas eran videos tipo youtuber, les decía yo a los chicos, en la cual se grababa cada uno, es decir, cada uno de ellos tenía que pasar frente a cámara y hablar 2-3 minutos de un tema muy específico. De ese no les voy a poner una muestra, son los chicos hablando, y después fuimos escalando en la complejidad y empezamos a realizar, por ejemplo, reportajes primero, ¿no? Entonces teníamos ya reportajes en las cuales se hacían en pareja, una tenía que tener la cámara y el otro grabar, o se grababan individualmente desde Meet y después lo unían. Entonces también acá se les dejaba, por ejemplo, hacer reportajes de notas, y eso también sirvió mucho para que ellos se fueran desenvolviendo ante cámara. A cada uno de ellos después se les daba sus indicaciones, ¿verdad? O una retroalimentación en Classroom de qué tenían que mejorar, qué tenían que cambiar. Por ejemplo, si muy rígida, o mueva un poco más las manos, o hacer más ejercicios de respiración. Entonces, eso por un lado. Igual se hicieron entrevistas dentro de la misma familia, al igual que comentaba Pamela. De repente, si alguien tenía un familiar que era médico, entreviste a su familiar, o si de repente tenía un familiar que ya había entrado a trabajar, entrevístelo. Y también se corregían cuestiones como encuadre, ¿verdad? Eso por un lado. Luego, ese también es otro reportaje, ¿no? En la cual los chicos iban conversando acerca de X tema. Les permití de que utilizaran tomas de apoyo para que fueran como más reales en lo que estaban diciendo y en lo que estaban comentando dentro de la nota, ¿verdad? Las entrevistas sí, esas sí no tenían que ser bajadas de YouTube, esas sí las tenían que hacer ellos.
entonces ellos iban realizando esta serie de reportajes, y luego pasamos a otra actividad, ¿no? Repito, íbamos de lo más sencillo hasta lo más complejo, y por ejemplo en esta actividad ya era la realización de videos musicales. Entonces, por ejemplo, este video en particular en la cual los chicos tenían que realizarlo siguiendo las medidas de bioseguridad, pues porque tampoco es que estábamos todavía no habíamos vuelto a la seminormalidad que tenemos ahora. Entonces acá, por ejemplo, es una sola actriz, ella no es alumna, sino que parte del trabajo era que uno tenía que dirigir cámara, otro tenía que iluminar, otro tenía que hacer continuidad, otro tenía que hacer producción. Entonces lo ideal es de que buscaran a alguien que les apoyara, ¿verdad?, en la parte de la actuación. Si se dan cuenta, ellos lo hicieron en un estudio, Fotoestudio El Salvador, que es uno de los lugares que yo estoy muy consciente de que trabajan con las medidas de bioseguridad. Se les toma temperatura a todos, se les pide alcohol, se les pone alcohol gel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese video se realizó en esa situación, ¿no? Se jugaba mucho con los encuadres, ¿no? A pesar de que era una sola actriz, la idea era de que jugaran con la cámara, ¿no? Y que pudieran expresar de mejor manera el sentimiento que la canción les evocaba a ellos, ¿verdad? Estos eran en grupos de 4 o 5 personas. Esta es otra muestra, ¿no? Esta era de un grupo, bueno, dio la casualidad de que una de las chicas tiene su propio grupo musical, ¿no? De las cosas raras que suceden. Entonces ella dijo de que quería hacer el video musical de su propio grupo, así que se le permitió y ellas hicieron este video, ¿no? Entonces, igual, si se dan cuenta, a pesar de que salen muchos momentos, los integrantes de la banda y todo esto, realmente lo trabajaron independiente, es decir, siempre aparece solo una persona en cuadro, para no estar con varias personas. De hecho, lo más que salen es 2 personas en el mismo cuadro. Entonces se trabajó de esa manera para evitar cuestiones de del contacto físico. Ahora, en el último trabajo que se hace en la materia, que es realizar un programa en formato en vivo, les voy a ser bien honesto, no sabía cómo hacerlo. Entonces lo que me tomé un día entero es a ver televisión nacional, y vi cómo lo estaban haciendo profesionalmente los canales de televisión. Entonces, a partir de eso, se les empezó a trabajar con los chicos de tal manera de que pudieran hacerlo uniendo los videos que ellos se grababan en Meet. Y de esta manera hicimos el programa en formato en vivo. Esta es una muestra de ello, se llama Cine al Horno, en la cual, bueno, ahí pueden ver que era Navidad. Entonces, cada uno de los chicos tenía que ver su propio encuadre y que preparar su propio material a partir de las secciones. Este es otro programa, se llama Entérate, y ellos, por ejemplo, lo hicieron en formato de cuatro pantallas divididas, y cada uno de ellos después, esta es la primera parte donde ellos se presentan y hablan acerca de qué trata el programa, y luego cada uno de ellos tiene su propia sección que presenta. En el caso de ellos, de este grupo Entérate, ellos tomaron a bien realizar el formato de programa juvenil. Entonces, en algún momento presentan videos musicales, en algún momento hablan de cine, en algún momento hablan de deporte, ¿verdad? Entonces, se buscó esa forma de integrar en este sentido las entradas tenían que hacerlas ellos. Este es otro programa, se llama Buenos Días. Y, por ejemplo, en lo que les comentaba, ¿no? Él se graba, él solo. De hecho,
en ningún momento están los chicos juntos. Cada uno se grabó en su casa y ese es lo bonito de Meet, ¿no? Podían hacer varias sesiones y podían repetir en algún momento las veces que se sintieran que habían cometido algún error, podían repetirlo, no había ningún problema. Hicieron varios, por ejemplo, secciones de deportes. Yo tomé como base los programas matutinos cómo se estaban desarrollando en ese momento en la televisión nacional. De hecho, Canal 12 tomó ese mismo concepto y tenía sus 3 presentadores, cada uno en su casa. Entonces, a partir de ese concepto es que se desarrolló este programa de formato en vivo que, como les mencionaba al principio, yo sentía como muchas dudas de cómo realizarlo, porque no teníamos un switcher o no teníamos algunos otros elementos. Entonces, a partir de este programa Meet pudimos realizar este formato televisivo y, como les menciono, que los mismos canales profesionales como Canal 12 lo estaban utilizando. Me parece súper interesante cada uno de los casos que ustedes nos han compartido, y en estos dos últimos de televisión, me llama la atención y me parece bien interesante el hecho que los estudiantes hayan involucrado a su familia, ¿verdad? Quizás esa es una de las cosas que se había olvidado desde la presencialidad, y considero yo, por lo que ustedes han comentado, lo podría tomar como un factor positivo también, ¿verdad? Porque veo y me recuerdo lo que me pasaba a mí, ¿verdad? Toda la familia involucrada, que con las luces, que con el papel, que aquí. Entonces, nuevamente, es bien interesante porque ha puesto a trabajar también a los profesores, ¿verdad? Como el caso de Germán, a ver cómo lo están haciendo, entonces encontrar una respuesta y luego pues obtener resultados tan bonitos y tan interesantes como los que ustedes nos han compartido. Y ahorita Kevin les formulará la última pregunta de la noche. Sin duda, la comunicación que ustedes han tenido con sus estudiantes ha permitido que ellos sean los protagonistas en estos productos que hemos logrado apreciar. Entonces, la COVID-19 cambió la forma de enseñar y aprender. ¿Cómo visualizan el futuro de la enseñanza de la fotografía, la televisión y la radio en una modalidad semipresencial? Para esto le voy a dar la palabra en primer lugar a Germán, seguido de Pamela Nieto. En tercera posición al licenciado Francisco Tejada. Luego tenemos a Jorge y cerramos con Jessica Burgos. Les repito la pregunta: la COVID-19 cambió las formas de enseñar y aprender. ¿Cómo visualizan el futuro de la enseñanza de la fotografía, televisión y radio en una modalidad semipresencial? Yo lo visualizo combinando ambos aspectos, ¿no? Tal vez en algún momento seguir con la virtualidad, con material de lectura, con material de videos que el docente puede realizar, con material de YouTube que el docente puede encontrar de educativo, ¿no? Obviamente, y que sea muy factible. Pero también lo veo como tal vez ya en los últimos en las últimas clases, en las últimas actividades, sí retomar tal vez la presencialidad, más que todo para reforzar lo que hemos estado viendo virtualmente. Por ejemplo, les decía, por ejemplo, el manejo del switcher o el manejo de este equipo técnico. Uno puede enseñarles cómo lo hacen en los canales a partir de los recorridos virtuales que los colegas nos pueden dar, pero no es lo mismo que el chico lo toque realmente. Entonces creo de que esa sería la única
parte en la que creo de que la semipresencialidad puede ayudar para reforzar los conocimientos que se han tenido durante todo el ciclo. Ok, y de acuerdo contigo, Germán, y cabal, ese pero que pone Germán, ¿verdad? Se lo dice como pero, ¿verdad? No es lo mismo, pueden dar un tour y todo, pero no es lo mismo que estar. Yo lo veo en una ecuación de suma, ¿verdad? La parte teórica en virtual y la parte práctica en presencial. Igual ahí tenemos la semipresencialidad. Es decir, toda la parte que nosotros vemos de historia de televisión, que la parte que vemos de manejo de la información a nivel teórico, todo lo podemos ver en virtual. Pero ya la parte de juego de roles, la parte en sí, hay una parte del proyecto que sí necesitamos de ese trabajo en equipo del momento, ¿verdad? De estar. Lógicamente sí, ante una nueva eventualidad que suceda, no sé, toco madera, ¿verdad? Sabemos que sí vamos a poder seguir. Es decir, incluso la parte que Germán utilizó, súper referencial de los programas de televisión que lograron, digamos, lograr ese distanciamiento a partir de de dejar, digamos, en sus casas a los presentadores. No obstante, llegó un momento en el que sí necesitaban regresar, ¿verdad? Porque el programa en sí, por ejemplo, una revista matutina necesita que sus presentadores también en la convivencia es donde logran conectar con las audiencias. Entonces, sí veo yo un futuro en el que tengamos una semipresencialidad en la que lo teórico se vaya en la parte virtual y la parte práctica en lo presencial, digamos. O sea, la práctica sí necesitamos ir, aunque sea unas cuantas veces ahí al laboratorio. Eso sí creo que sí. Esa experiencia para que los jóvenes lo tengan, para que nos equivoquemos, para que podamos corregir en el momento, para que tengamos al oído al licenciado Tejada, ¿verdad? Que sí es una de las grandes experiencias. Entonces sí, en foto, radio sí tengo mis dudas, ¿verdad? Y me ha puesto en duda la parte que habla el arquitecto, ¿verdad? De escuchar, en la verdad nos hace falta bastante escucharnos como tal, ¿verdad? Así que ese sería mi aporte en eso. Ok. Por mi parte, la presencialidad yo la considero necesaria en fotografía, sobre todo en los primeros pasos, porque hay algunas cositas que el profesor ve en la práctica que las tiene que corregir. A veces son cosas tan sencillas como una simple postura, simple cambio de ángulo, ¿verdad? O posiblemente una necesidad de un mayor acercamiento, un mayor alejamiento, que no se pueden ver en el momento en que el estudiante está trabajando en su casa. Pero considero que en fotografía la presencialidad, creo que de todas las materias es la que menos realmente necesita la presencialidad, porque ya cuando el joven ya logró dominar su equipo y no necesita tanto la guía del maestro, ya se le tiene que soltar y él tiene que buscar su desempeño básicamente solo. Es una de las materias que no necesitan el trabajo grupal tan formal como en otras. Por ejemplo, en televisión se necesita un equipo completo para hacer el trabajo, o en cambio en fotografía el fotógrafo muchas veces trabaja totalmente solo. Así que creo que la semipresencialidad se debería de implementar en todo caso en las primeras unidades, porque es cuando el alumno tiene que tener un poco más el contacto con el profesor para obtener una mejor guía. Ya luego se le suelta y todo el resto del proceso se puede hacer perfectamente virtual. Muy bien, gracias, Lick Tejada. Y concuerdo realmente con usted porque me toca dar fotografía de arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Matías, y entonces lo que usted dice es, o sea, eso es así.
En la parte de radio, pues yo creo que la semipresencialidad sí es importante, sobre todo en la parte práctica, en eso que nosotros llamamos, en esa frase trillada de vivir la experiencia. Y realmente hay que vivir esa experiencia, ¿sabes? En los estudios de grabación, en observar cómo se trabajan los programas en vivo, no solo desde la parte del talento, sino que la parte de la producción, pasando también por el área de transmisión de los mismos, cómo funciona todo ese engranaje en la radio, la transmisión en vivo como tal de cada emisora, y cómo una industria de la radiodifusión no solamente es el talento que se está escuchando al aire, sino que la unión y el trabajo en equipo de una parte administrativa que soporta lo creativo, y algo creativo que tiene que ser lo que genere el ingreso económico para la estación o para el grupo radial. Entonces, ese negocio tan particular y especial de la radio hay que vivirlo desde el momento en que entras y conoces a la recepcionista hasta el desparpajo diario que hay para preparar las pautas del día siguiente y que todo esté en orden para que la gente solo escuche radio, música y un locutor que tenga algo que decir. Programas con contenido, programas divertidos, programas que me enseñe, que me eduque, que me oriente, que me haga pensar. Toda esta experiencia que pasa día a día en la radio y que es algo realmente, híjole, es fuera de lo común, hay que verlo, hay que vivirlo. Eso por la parte del conocimiento de cómo se hace el trabajo de radio todos los días, desde lo administrativo y lo de la parte de aire. Pero también el estudiante en esta semipresencialidad debe él sentirse también parte de este trabajo en la operación de estos equipos y en la realización de las grabaciones y las postproducciones de las mismas, para sentir el gusto de ver algo nacer y desarrollarse desde cero hasta presentar el trabajo final con el orgullo de haber trabajado tanto la parte de estudio, haber sentido esas hormiguitas y esas mariposas en el estómago de estar frente a un micrófono, pero también haber realizado un trabajo de investigación que soporte la parte creativa. Y es que eso hacemos todos los días en la industria de la radiodifusión. ¿Cuáles son los gustos, las preferencias del cliente y de la audiencia? Yo tengo que presentarle a estos clientes por qué debe comprar mi programa. Y el estudiante en radio está obteniendo eso, está aprendiendo de esos dos mundos. Del mundo serio, de los números, de las encuestas, de las preferencias, y el mundo creativo de llevar un programa con excelente contenido. Es que no solo es divertir y reírnos, sino que es también pensar cómo vamos a convencer para que nuestro producto sea exitoso con la audiencia y con quien me va a comprar. Esas dos cosas son importantes y creo que hay que saberlas vivir de manera semipresencial también. Solo para terminar y abonar a lo que dice Jorge, creo que los años como van pasando, la pandemia como va pasando, nos ha obligado a los medios de comunicación a volvernos multiplataforma. Y al volvernos multiplataforma permite incluso que la enseñanza, el que estemos aquí frente a una pantalla, podamos tener esos diversos mundos. ¿Por qué les digo mundos? Porque cada joven es un mundo. Y de los que están conectados, que llevan clase conmigo y que justo la llevaron ahora, no me van a dejar mentir. Dedico un tiempo para escucharlos, porque también ellos tienen sus problemas. Hay que escucharlos, hay que comprenderlos, y esa comunicación no la tenemos al tacto. Yo les digo a ellos, y no me da pena decirlo, yo sí necesito abrazar a la gente. Yo aprendí a que demos un abrazo y que sienta ese calorcito, ese amorcito, dar la mano. Eso no lo tenemos ahorita. Entonces, como docentes, creo específicamente que el futuro, y en esta versión de semipresencial, en estas materias, en todas estas, realmente lo necesitamos. Jorge lo dijo hace un rato, hay que ver las expresiones de las personas. Yo les digo, como me enseñaron a mí, mire, actúe,
mueva la cara, que no le dé pena, que si se ve chistoso porque le está haciendo esto, que abre bien la boca, no importa, porque le va a salir su voz, va a saberse expresar. Y no es como en tele, por ejemplo, que sabemos que tiene que tener una postura y tiene que estar bien parado si va a presentar noticias, a tener las manos de una forma. Nosotros no tenemos eso. Entonces, hablar, el mover las manos, en expresarnos, realmente hace sacar la voz, hace sacar las intenciones y eso ayuda un montón. Entonces, sí creo que la práctica es completamente necesaria para que la comunicación no sea lenta, porque igual no me van a dejar mentir que muchas veces nos sentimos en versión tal día, me oyen, me escuchan bebés y toda la cosa, para que aparezcan los estudiantes. Entonces, y se los digo, miren, ya voy a aparecer con el vestido de tal día porque siento que estoy en un monólogo nada más, pero por eso mismo, estas materias que yo sé que muchos las esperan llevar tele, esperan llevar fotografía, que por cierto, yo soy de las que tiene todavía las cámaras análogas aquí guardadas, todavía recuerdo, porque ya casi no se encuentran rollos, pero se vivieron cosas preciosas dentro del estudio. Entonces sí creo que, y estoy completamente de acuerdo con la Lic Pamela, que lo teórico lo podemos trabajar a través de Meet, a través de Zoom, y lo práctico, que los chicos lleguen a los estudios, que los chicos lleguen a los talleres, que puedan realmente salir y vivir como lo hace, en mi caso, un periodista, como lo hace un locutor, y que definitivamente puedan sentir esa experiencia de ser parte de algo grande, que todo lo que ellos hacen, yo les digo, pueden venderlo afuera. Esos programas radiales, esos programas televisivos, si lo hacen en un formato bonito, puede ser vendible para una agencia de publicidad, para un canal de televisión. Háganlo. Por lo menos en Proyecto Informativo Radial tengo la certeza que salieron 2 programas para televisión y para radio. Quiere decir que son proyectos que valen la pena y que vale la pena que saquen su creatividad, porque puede ser vendible, puede ganar de esto, puede vivir de esto y se trabaja bonito. Y por ahí dicen, el que hace lo que le gusta nunca trabaja, siempre se divierte. Pues muchas gracias, Jessica, Jorge, Lic Tejada, Pame, Germán, por lo que ustedes nos han compartido. Puedo puntualizar en 3 ideas todo lo que han presentado. 1, que la educación convencional no va a regresar. Hemos roto con la educación bancaria. Hoy hemos aprendido en esta puesta en marcha a problematizar contenido. A pesar de la distancia, lo hemos logrado. 2, pese a la brecha digital, esas condiciones tecnológicas en las que profesores y estudiantes estamos de forma desigual por acceso a internet o no tener todo una computadora de lujo, de último momento, con su cámara, con su micrófono, con su almacenamiento, etcétera, pero hemos logrado salir adelante y ahí está el rol protagónico que ha tenido los actores educativos. En este caso, el estudiante se ha empoderado en esos proyectos y el profesor ha pasado a ser ese mediador, ese asesor que logra conducir a llevar a desarrollar competencias procedimentales y actitudinales adecuadas. Y número 3, consideraría yo el tema de la escucha activa. Hemos aprendido a escuchar al estudiante ahora a través de la virtualidad. Como dice Jessica, a pesar que estamos frente a una cámara y cada quien en su casa, no es lo mismo que tener el contacto cara a cara, y esperemos que la semipresencialidad nos permita volver a tener ese contacto cara a cara, pero que no se pierda esta iniciativa y esto que ya llevamos nosotros. Creo que el modelo educativo ha cambiado, nosotros hemos logrado adaptarnos a las circunstancias y creo que en el futuro, de los aciertos y los desaciertos que hemos tenido, vamos a sacar una mejor forma en las lógicas de enseñanza.